Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de Data y FX dentro de Blue Radio. No olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en @DataYFX. Esta noche estaremos hablando sobre reforma tributaria en Bogotá. Tenemos información también sobre infraestructura en el departamento de Antioquia, exportaciones colombianas, sector caficultor, proyecciones económicas del Banco de la República, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero como siempre, arrancamos con los indicadores, con las cifras económicas más relevantes de esta jornada. Martes 5 de agosto, cifras que nos cuenta Natalia Bendaño. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.438.000 pesos. El petróleo europeo Brent bajó a $67,64 y el estadounidense WTI bajó a $65,26. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a $4.093.12 y el Bitcoin bajó 0,82% a $114.119. Empezamos este resumen con una de las noticias económicas más importantes de esta jornada, de este día, porque la alcaldía de Bogotá ya radicó ante el Consejo para su aprobación un proyecto de acuerdo llamado así para la equidad y la inversión. Busca atraer billonarias inversiones de aquí al año 2035 y que estas inversiones generen miles de puestos de trabajo. Sin embargo, este proyecto tiene un componente tributario bastante importante y por eso muchos están diciendo que se trataría de una reforma tributaria en la capital de la República. Ante esto, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, anunció que dentro de este proyecto vienen cambios en las tarifas para el impuesto predial y también para el ICA. Y esto busca una mayor progresividad y una menor carga para las micro, pequeñas y medianas empresas. Escuchemos a la secretaria de Hacienda de la capital de la República. Bueno, con predial buscamos un ejercicio de progresividad. ¿Eso qué quiere decir? Es la función principal de los impuestos. Lograr que quienes más capacidad tienen, más aporte hagan y quienes menos tienen, lo hagan en proporción a sus ingresos. En predial, logramos reducir las tarifas del impuesto para los predios de menor valor, aquellos que valen entre 1 y 274 millones de pesos, incrementándola para aquellos predios que tienen valor de 2.900 millones de pesos o más. En ICA, dos propósitos. Uno, simplificar. Hoy tenemos 13 tarifas, queremos pasar a 4. Y el segundo, vemos que la presión tributaria, es decir, lo que representa este impuesto para micro y pequeñas empresas, es superior a lo que representa para otros. Deliberadamente queremos buscar disminuir la presión de las micro y pequeñas empresas. Logramos ambas cosas. Una estructura tributaria mucho más simple, solo con 4 tarifas, y disminuir esa presión tributaria de las micro. ¿Por qué? Porque logramos que el 68% de los contribuyentes de las empresas o personas naturales que pagan ICA les reduzca la tarifa que se les aplica. Y eso es muy importante. Por supuesto, tenemos que cuidar el recaudo y tenemos que, de hecho, fortalecerlo. Entonces, ¿qué buscamos? Que esa tarifa que proponemos del 21 por 1000, que le aplicaría a actividades financieras, al sector de licores, tabaco, cigarrillos, vapeadores y asociados, pueda impulsar pues ese fortalecimiento del recaudo. La alcaldía de Bogotá promete muchos incentivos, muchos alivios, tarifas dependiendo la capacidad de pago y bueno, por eso muchos sectores están analizando esta propuesta. Al final, quien toma la decisión definitiva será el Consejo de la capital de la República. Sin embargo, de otro lado, están surgiendo preocupaciones porque se crea con esta reforma tributaria, entre comillas, de la capital de la República, un impuesto al alumbrado público. Para los estratos residenciales 1, 2 y 3 no habrá carga, es decir, se salvan de este impuesto. Los estratos 4 o el estrato 4
4 tendrá una tarifa del 7% sobre su consumo de energía, el estrato 5 tendrá una tarifa del 8% y el estrato 6 del 9%. Y para los consumidores tipo comercio e industria, para los empresarios, la tarifa será del 10%. Y eso está generando muchas preocupaciones porque dicen, por ejemplo, decía hoy el concejal Daniel Briceño, que esta tarifa para el comercio, sumada a la reforma tributaria que ya está anunciando el gobierno nacional, estas dos cosas combinadas podrían tener un fuerte impacto sobre la actividad comercial en nuestro país. A propósito, hay reacciones desde FENALCO. Juan Esteban Orrego, director de FENALCO para Bogotá y Cundinamarca, sobre este proyecto presentado por la alcaldía de la capital de la República. Desde FENALCO Bogotá, Cundinamarca, hemos recibido con atención el proyecto de acuerdo 767 del 2025 presentado por la Administración Distrital al Consejo de Bogotá, el cual plantea una serie de modificaciones al régimen tributario, incluyendo nuevas tarifas de impuesto a industria y comercio, la creación de impuesto de alumbrado público, entre otras disposiciones. Si bien se presenta como una iniciativa para incentivar el empleo y la inversión, el proyecto contiene varios aspectos que podrían traducirse en incrementos significativos de la carga tributaria para el comercio formal y para las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Desde el gremio hemos conformado un equipo jurídico y técnico que se encuentra analizando a fondo el articulado para identificar sus impactos reales sobre los diferentes sectores productivos. Una vez concluido este análisis, presentaremos nuestras observaciones al Consejo de Bogotá en el marco de un diálogo constructivo, responsable y orientado a proteger el empleo, la inversión y el crecimiento económico de la ciudad. Muy importante este proyecto entonces, al tratarse de la capital de la República, donde se concentra buena parte del empresariado colombiano. En más información, el grupo Odinsa, hablando ya de empresas, de negocios, logró el cierre financiero para culminar las obras de la segunda etapa del túnel de Oriente, un proyecto muy importante en el departamento de Antioquia. Los detalles con Natalia Bendaño. Odinsa Vías y la concesión Túnel a Urra Oriente aseguraron 1,8 billones de pesos para la segunda etapa del Túnel de Oriente con apoyo de Bancolombia, Grupo Aval, la Financiera de Desarrollo Nacional y Da Vivienda. El financiamiento permitirá avanzar en el Túnel Santa Elena 2, el Túnel Seminario 2, viaductos y vías complementarias con un plazo de ejecución de 3,5 años y más de 2.000 empleos directos. Actualmente el proyecto tiene un avance del 12% y ya entraron en operación anticipada los lazos del intercambio vial Aeropuerto José María Córdoba. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios. Lo hablaremos en este segundo bloque sobre comercio exterior de Colombia, sobre el sector caficultor, estimaciones económicas, sector energético, entre otras noticias. Reporta el DANE que las exportaciones colombianas tuvieron un crecimiento entre enero y junio de este año, es decir, durante el primer semestre de 2025. Camilo. En junio de 2025, las exportaciones de Colombia llegaron a 3.959,1 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual del 2,6%, impulsado por el aumento del 35,6% en el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, especialmente café y flores. Los combustibles y productos de industrias extractivas cayeron 16,9%, mientras que las manufactureras crecieron 6,6%. En el primer trimestre, las exportaciones sumaron 24.391,5 millones de dólares, una alza del 1,6% frente al mismo periodo de 2024. Estados Unidos fue el principal destino con 30,4% de participación, seguido de Panamá y Países Bajos. En más noticias, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explicó por qué la producción de café en Colombia en julio de este año fue la más alta en los últimos 10 años para un mes de julio. Veamos. Como lo habíamos advertido desde la Federación Nacional de Cafeteros, debido a un ciclo productivo que ha estado desplazado por las lluvias incesantes del primer semestre, hoy podemos registrar que en julio la aparición de la cosecha tardía registra unos máximos históricos para el mes,
1.37 millones de sacos se produjeron en el país y con esto completamos en los últimos 12 meses 14.6 millones de sacos, una producción también récord en los últimos 20 años. Qué importante también para el comercio exterior que ese café que estamos produciendo, que gracias a los productores y la fertilización y obviamente las prácticas agrícolas que el Servicio de Extensión les lleva, 13.1 millones de sacos se han exportado de café de Colombia. Es importante también precisar que en el segundo semestre, debido también a estos cambios en los patrones climáticos, se va a hacer un pronóstico de cosecha de la gerencia técnica que nos dice que 7.1 millones de sacos se producirán en el país en el segundo semestre. Eso significa que va a bajar la velocidad de crecimiento productivo debido a las lluvias. El Banco de la República reveló su más reciente informe trimestral sobre política monetaria con nuevas proyecciones económicas. Entre ellas, aumenta la estimación sobre la inflación para el cierre de este 2025 y reconoce el Banco de la República que no regresaremos a la meta del 3% ni siquiera en el año 2026. ¿Cuáles son las nuevas estimaciones, Natalie? El más reciente informe de política monetaria del Banco de la República explica parte de la prudencia que ha mostrado el emisor al recortar su tasa de interés, una estrategia que ha recibido cuestionamientos desde el gobierno. El motivo principal sigue siendo la inflación, aunque ha disminuido, aún está lejos de la meta de 3%. En el documento, el banco ajustó su proyección de inflación para 2025, pasándola de 4,4% a 4,7%. Entre las razones, menciona incrementos salariales que superan el aumento del costo de vida y mayores costos para las empresas derivados de la reducción de la jornada laboral. Para 2026 el pronóstico subió de 3% a 3,2%, por lo que el retorno a la meta solo se prevé hacia mediados de 2027. El informe también actualiza otras perspectivas para este año. El crecimiento económico pasó de 2,6% a 2,7%, la tasa de desempleo proyectada se redujo de 9,6% a 9,2% y el precio estimado del petróleo se ajustó de 67 a $68 por barril. En más noticias, el DANE reportó el índice de precios del productor, la inflación de los productores, en julio de este año con una variación de 0,25%, acelerándose un poco frente al dato reportado en el mismo mes del año 2024. Otros detalles, otros datos de este reporte oficial del DANE con Camilo Vázquez. El DANE informó que en julio el IPP de la producción nacional registró un incremento mensual de 0,25%, explicado principalmente por el alza de 3,67% en agricultura, mientras que industria y minería presentaron caídas. En lo corrido del año, el indicador acumuló una variación del menos 1,01%, con retrocesos en minería y agricultura. En comparación con julio de 2024, el IPP creció 2,20%, impulsado por mayores precios en productos agrícolas como café, frutas y oro, mientras que aceites de petróleo, papas y arroz registraron descensos que aportaron a la baja. Será un insumo fundamental este IPP, índice de precios del productor, para o de cara al IPC, índice de precios al consumidor, o inflación total en Colombia, que revelará el DANE el próximo viernes y que es fundamental para las futuras decisiones sobre tasas de interés desde el Banco de la República. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, insistió en la necesidad de aprobar desde el Congreso de la República un proyecto para reducir las tarifas de energía en Colombia. Insiste en que se tiene que modificar el cargo por confiabilidad. Escuchemos al jefe de la cartera minero-energética. ¿Cómo es posible que la energía hídrica, que hoy estamos botando, porque hoy estamos desembalsando, más o menos tiene un precio de 80 pesos, que es el precio cero de la energía hídrica, que eso también ojalá pudiésemos revisarlo, porque debería haber posibilidades de que se ofertara por menos de 80 pesos, 83 pesos más o menos. Hemos terminado pagando en determinadas horas de la demanda de este país la energía hasta en 800 pesos, es decir, 10 veces más de lo que vale la energía. Esa fórmula tiene que corregirse. Esa es la famosa fórmula en la que ha insistido el presidente, que lo dice una y otra vez, tanto en los consejos de ministros como en sus discursos, que es la fórmula que tenemos que revisar. No puede ser que si la energía hídrica en este caso valga 80 pesos, 90 pesos, nosotros terminemos, el ciudadano, la ciudadana a pie termine pagándola a 800 pesos, a 700, a 500 pesos. Esa fórmula tenemos que intervenirla.
Y esa es la fórmula que yo le he pedido incluso a los gremios. Ahí he recibido propuestas de algunas empresas, de algunos gremios, y le he pedido a la CRED y a nuestros expertos que tenemos que revisarla. No es posible que el ciudadano, y ahí estamos hablando de dos medidas, intervención del precio de escasez y en el cargo por confiabilidad. Si intervenimos solo esas dos medidas, los usuarios van a ver en sus tarifas de energía eléctrica menos precio. Ahí habla entonces del cargo por confiabilidad. Y finalizamos este bloque de noticias económicas contándoles que la Agencia Nacional de Infraestructura aprobó más de 60.000 millones de pesos para el estudio de impacto ambiental del Canal del Dique. El presidente de la ANI, Óscar Torres, y la vicepresidenta de Gestión Contractual, Milena Jiménez, confirman que el estudio será presentado a la ANLA en el primer semestre de 2026. De acuerdo con las directrices del presidente de la República, Gustavo Petro, con respecto a la situación ambiental que posiblemente esté afectando al Golfo del Morrosquillo, desde la ANI queremos garantizar y determinar con el estudio de impacto ambiental del proyecto del Canal del Dique los efectos sobre este importante corredor fluvial. Hoy tenemos una gran noticia que nos permitirá avanzar hacia ese objetivo. Luego de distintas mesas de trabajo con la concesión Ecosistemas del Dique y previo concepto favorable de la interventoría, aprobamos el fondeo para el reconocimiento del pago de los costos asociados al estudio de impacto ambiental del proyecto. Con el acompañamiento del equipo técnico de la ANI y la interventoría, la concesión Ecosistemas del Dique presentó la propuesta de consultoría que adelantará el estudio de impacto ambiental para presentarlo en el primer semestre del 2026 a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, que tendrá un costo de 63.767 millones más IVA. Veremos entonces si en esta oportunidad resulta exitoso este proyecto Canal del Dique.